Santiago Manuel López, que es profesor y director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por acogernos aquí, no solo porque seas colega nuestro de la universidad, sino como en tu faceta de director, y por tanto agradecimiento al museo, que siempre tiene esa cordialidad con nosotros en todas las actividades que hacéis. Bueno, dicho esto, voy a continuar el relato que Esther nos ha hecho, pero aquí digamos que finalmente el coche que tenemos ahí y el protagonismo se lo debemos en buena medida a Carmen y a sus antecesores, ¿no? Y vamos a situar qué representaba ese 4x4 en nuestra situación económica. Bueno, voy a hacer primero dos situaciones en el tiempo. Una más en el presente, digamos en los años 60, que además se ve muy bien al lado del coche del Renault está un SEAT 600. Como habéis oído, en el caso de Francia, el 4x4 representa esa motorización y esa modernidad del país. A nosotros, realmente, si preguntamos a la gente qué es lo que representa esa modernidad y ese cambio, muy probablemente la mayoría de la gente optaría por decir que lo representa el SEAT 600. Aunque es cierto que tanto antes, el 4x4, como en paralelo al 600 y un poquito después, toda la gente también tiene otros modelos en la cabeza. De hecho, una persona cuando estaba allí estaba preguntando por el Gordini, ¿no? Y todas esas... en España hay una serie de coches que, además, por diferentes provincias, representan esa motorización. Evidentemente, tal vez a los vallisoletanos, si le preguntas cuál es el coche por excelencia, pues se irán más hacia el 4x4. Quiero decir con esto que nuestra motorización y el hecho de que la economía española pasase a ser una economía moderna, pues lleva unos 15, 20 años en relación a lo que sucedió en Francia. Explicaremos muy brevemente por qué fue esto y ese retardo o ese desfase con respecto a Francia y también, en cierta manera, al resto de Europa, nos hace que nuestro modelo sea más el SEAT 600 que no el Renault. Ahora doy otro salto en el tiempo, aprovechando que además está aquí mi buen amigo Álvaro, y nos situamos en el periodo, digamos, de los años 20, los años 30, igual que Esther nos ha ido reflejando esa evolución, qué es lo que pasaba en ese momento en la economía española y en particular en la industria del automóvil. Bueno, pues que era muy chiquitita, no era, digamos, era chiquitita, pero con muchas potencialidades y con muy buenos ejemplos de saber hacer. Son los años de dos empresas que una es bastante conocida, como es Hispano-Suiza, pero también está la otra empresa a la que me refería y que también tuvo su recorrido, que fue Elizalde. ¿Por qué hablar de Elizalde con respecto a Renault y a lo que luego pasaría posteriormente? Bueno, porque un coche es la carrocería, es todos los componentes de tal cual, pero el gran problema es el motor, ¿vale? Tener fábricas de motores y además fábricas de motores integradas, tanto por arriba como por abajo, quiero decir, que tengan el suministro de los materiales del acero, del hierro, del aluminio, etcétera, y luego que pueda ir ese motor metido en un coche, en una carrocería,
es un problema muy serio de organizar y España no lo consiguió. Antes de la Segunda Guerra Mundial, España no había conseguido dar ese paso. Tampoco nos creamos que el conjunto de los países europeos lo habían conseguido. Podríamos decir que los ingleses y los franceses y los alemanes estaban un poco más allá, pero desde luego esa integración de tener toda la industria funcionando al unísono y a ser posible con grandes empresas que integrasen el proceso como hizo Renault, evidentemente no se había conseguido. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tuvimos nuestra guerra civil y en nuestra guerra civil posteriormente las autoridades franquistas, en especial Suances, el ministro de Industria, tenía en la cabeza poder hacer esto, es decir, tener un coche para el conjunto de la población. Es cierto que no solamente quería tener un coche para el conjunto de la población, sino que quería tener un camión para el conjunto del transporte, quería tener un autobús para las líneas, quería tener también otros modelos de coches, no solamente, digamos, los coches utilitarios. ¿Qué es lo que nos sucedió? Porque, pues sencillamente, que no se logró este objetivo, digamos, con los recursos y las capacidades internas nacionales. Es cierto que se diseñó el Pegaso y se hicieron un buen número, pero muy pequeñito, muy reducido, de automóviles y, claro, no llegaban ni... Es decir, en el mejor conteo que podemos hacer de los Pegasos podemos llegar a una cifra de 70 y tantos, 80, que como que muchos de ellos además eran recombinaciones, ¿vale? Entonces, evidentemente eso no era un coche de fabricación, era otra cosa, era un coche de experimentación, un coche para otro mercado. Por tanto, la situación, digamos, en torno a principios de los años 50, era que, si bien sí se había avanzado en el camión y en otras posibilidades, en el utilitario no se había conseguido. Y eso, como bien sabe Álvaro, que está aquí, incluso teniendo en cuenta que en la hispano-suiza, que en cierta manera queda absorbida luego por el INE, sí se había diseñado tanto un motor como un coche utilitario. O sea que el diseño inicial sí se había conseguido, pero lo que era el modelo de fabricación en serie, eso era lo que España no había conseguido dar el salto. Y era lo que estaba sucediendo en Francia, en Alemania, etcétera. Estaban dando ese salto que se había producido, como ha señalado Esther, en los años 20 en Estados Unidos, de no solamente la industria automovilística, sino en toda la industria de producción de electrodomésticos, de piezas piezas subsidiarias para el resto de la fabricación, etcétera. Entonces, ese salto sí se está dando ya claramente en los años 50, o se ha dado en Europa, y en España queda retrasado. Y entonces aquí surge lo maravilloso del 4x4, ¿no? Y de la historia que ahora nos van a relatar tanto Mar como Carmen. Y es que el empeño de una persona, ¿vale?, de un líder industrial, hace que en un sitio poco probable para que esto saliese adelante, es muy aleccionador ver los informes del propio INE y de Suances diciendo, pero si el sitio lógico donde tiene que estar esto es en Madrid o en Barcelona, ¿vale? Pero el empuje de Jiménez Alfaro lleva a que esto se realice en Valladolid. Se realiza en Valladolid por varias razones que seguramente Carmen nos anunciará algunas, pero si hubiese que decir al final por qué, y ya no digo mucho más de esto, ¿vale?, sería por el empuje de esta persona. Es cierto que había ciertas capacidades y ciertas industrias, pero es el empuje de esta persona.
Y aquí es lo importante, y de esto nos hablará mucho más Mar, no se está pensando en fabricar como antes de la guerra civil, es decir, un modelo bien diseñado y bien puesto, sino que se está pensando en la fábrica, en cómo hacer la fábrica para que produzca un número notable de coches, a ser posible llegar a lo que se está haciendo en Francia de esos 600 coches diarios, ¿no? Y por tanto suministrar esto a la población. ¿Cuál es el otro problema que teníamos y que ya con esto cierro? La demanda. Los franceses de los años finales digamos, de la posguerra eran más ricos en su conjunto que en su conjunto e individualmente que los españoles de los años 50. Por tanto, adquirir el 4x4 no era fácil y no había suficiente crecimiento económico, no había suficiente población de la clase media para poder acceder a ese coche. De tal manera que no fue exactamente el 4x4, no fue exactamente lo que sucedió en Francia, que había bastante gente con medios para comprarlo, sino que aquí era todavía había una cierta imposibilidad de que mucha población lo comprase. Y esto, como ya antes he dicho, sucedería al final con el SEAT 600, pero evidentemente ya España había empezado a dar el salto económico y el conjunto de la población de la clase media había empezado a crecer. Con esto. Muchas gracias.